Una maldición habitaba el lugar. Era la maldición de una bruja que adoraba al demonio y le ofreció su hijo en sacrificio. Desde allí cayó la maldición sobre los siguientes hijos de esa mujer y sobre el lugar en que se hizo aquella macabra ofrenda. Bienvenidos a La Valija de Mila, mis amantes del terror, y seguimos con la saga de historias reales que inspiraron las películas de terror. Esta es la verdadera historia del exorcismo de Connecticut. En 1986 comienza el suplicio para una familia neoyorquina que sin saberlo está a puertas de experimentar cosas terroríficas. Philip, el hijo mayor de la familia Snedeker, es diagnosticado con cáncer linfático, por lo que la familia decide mudarse a Connecticut, donde se encontraba el hospital adecuado para él. Como si ya fuera poco con la enfermedad que tenía Philip, la nueva casa que los estaba esperando es la peor parte de la historia. Al rentar la casa, venía con una condición: no tirar ningún objeto que se encontrara en el sótano, ya que eran recuerdos conformados por estanterías de sierras y cuchillos, una camilla metálica giratoria y toda herramienta que un forense necesita para embalsamar cuerpos, pues el sótano fue una funeraria desde 1936 hasta 1980. El sótano, donde sería el cuarto de Philip y su hermano, estaba conjunto a la antigua funeraria. Solo los separaba unas puertas corredizas. Philip, desde un principio, comenzó a decir que había una presencia malvada en la casa. Constantemente escuchaba una voz de un hombre en el sótano que le decía: Philip, ven aquí. Carmen, su madre, pensaba que eran alucinaciones por los medicamentos, pero no era el único que veía cosas. La hermana menor veía espíritus en el espejo. En una madrugada, Philip y su hermano vieron entre la oscuridad a tres siniestros hombres, quienes los miraban fijamente y les susurraban algo espantoso. Después, los entes comenzaron a carcajearse y uno de ellos aventó uno de los juguetes contra la pared. Lo rompió en 1000 pedazos. En otra ocasión, Philip llegó a ver un niño vestido de Superman. Después se enteraron que ese niño fue embalsamado en la casa y posteriormente enterrado con su traje de superhéroe. Uno de los más terribles episodios fue cuando, bajo la influencia de una entidad oscura, Philip trató de abusar sexualmente de una prima que vivía con ellos, por lo que Philip fue ingresado a un hospital psiquiátrico por 45 días. Pasaba el tiempo y, lamentablemente, por su situación económica, la familia no podía dejar la casa, a pesar de las manifestaciones paranormales. Por esta razón, llamaron a los Warren, porque ya no soportaban que las camas vibraran, se movieran objetos, pasaran sombras y se aventaran cosas contra la pared por sí solas. Cuando los investigadores paranormales llegaron a la casa, Lorraine visitó el sótano a solas y tuvo una visión de un hombre grande quien estaba manipulando y trasladando cuerpos sin vida. También practicaba con ellos la necrofilia. Lorraine se percató que no se enfrentaban a un espíritu atormentado, sino a un demonio, por lo que ella y su esposo Edward llamaron al sacerdote Timothy Conlan, quien realizó un exorcismo para dar fin a esa entidad diabólica. Después de todo este tormento, la familia Snedeker
encontró la calma. Philip logró vencer el cáncer y ellos se pudieron mudar de la casa. Esta es la verdadera historia del conjuro. En la década de los 70, la familia Perron habitó la granja de Harrisville en Rhode Island, en donde vivieron los años más espantosos de su vida. Desde que llegaron hasta que se fueron, la familia fue testigo de las manifestaciones paranormales que ocurrían en la solitaria y maldita casa. Las manifestaciones generalmente eran por la noche y siempre comenzaban con un llamado a la puerta tan fuerte que despertaba a todos los miembros de la familia. Se podía percibir una niebla azul que abundaba por la casa. La granja era tan antigua que muchas personas murieron ahí, aunque la mayoría eran espíritus buenos. Había un espíritu malvado y vengativo que se llamaba Bathsheba Sherman, una bruja que sacrificó a su primer hijo como ofrenda a Satanás. Después de esto, la mujer quedó maldita y sus otros 3 hijos morían al cumplir 4 años de edad. La leyenda dice que Bathsheba maldijo la casa antes de morir. Se dice que ella misma se quitó la vida ahorcándose. La familia Perron acudió a Edward y a Lorraine Warren, quienes le ayudaron en su problema y determinaron que el espíritu más violento de la casa era la bruja de Bathsheba, ya que Caroline Perron, la madre, fue atacada por una mujer con el cuello roto, cuyo rostro no se podía distinguir. Las marcas que le quedaron fueron como las de una aguja, y con una aguja es como Bathsheba mató a su propio hijo. La familia Perron pudo liberarse de Bathsheba después de que Caroline, quien fue la principal víctima de la ira de la bruja, fue sometida a un exorcismo, ya que se decía que el espíritu envidiaba a Caroline y deseaba quedarse con su esposo e hijas. Actualmente la casa sigue embrujada, pues las familias que han habitado la casa se cambian al poco tiempo, ya que aseguran que espantan. Incluso un trabajador que estaba remodelando la casa huyó despavorido, dejando su equipo de trabajo allí y nunca volvió por sus cosas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la continuidad de la saga, y si la casa que habitan es muy antigua, oren bastante.